Vamos entonces sin más preámbulos a la palabra. Yo estoy seguro que la palabra que ha sido preparada este día por el Espíritu Santo para nosotros es una palabra de bendición. El título del mensaje es la bendición de la promesa. Y voy a hacer una oración para iniciar el tema, ¿no? Y quiero que usted me acompañe, por favor, cierre sus ojos un minutito y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios. Primero que todo, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Gracias por dar testimonio de Cristo a nuestras vidas y por la palabra que tú iluminaste durante todo el proceso de Génesis, Apocalipsis y en la historia de la humanidad también a nuestras vidas. Hoy nos declaramos buena tierra y tú puedes tirar las mejores semillas porque encontrarás en nosotros una cosecha. Y queremos pedirte, Espíritu Santo, el permiso para poder predicar tu palabra bajo la iluminación tuya en nuestras mentes y corazones, y que esa semilla no pueda ser quitada por el enemigo, sino sea sembrada en buena tierra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. El título, la bendición de la promesa. Y yo quiero iniciar entonces preguntando, ¿qué es la promesa? ¿Qué es la promesa? A ver, ¿quién me quiere decir algo? ¿Qué es la promesa? Prometer algo y cumplirlo. ¿Qué más será una promesa? ¿Ustedes han reclamado promesas a Dios? ¿Sí? ¿Alguna vez le han dicho, Señor, tú prometes? ¿Y de dónde sacaron la promesa? Muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿O ustedes dijeron, Señor, tú prometiste y hasta la fecha estoy esperando? Ojo, cuando Dios no nos promete nada, no va a nada. ¿Sí? Necesitamos entonces el cumplimiento y el vivir la palabra. Yo tenía un compañero en el seminario que me decía, pastor, me decía, yo quiero preguntarle algo, pastor, me decía, un compañero del seminario. Me decía, ¿usted cree que está toda la revelación de Dios en la Biblia? Y yo le dije, pues por supuesto que no. La Biblia contiene algo de lo que es Dios, de lo que es el cielo, de lo que va a ser Dios con nosotros y está haciendo. Le digo, pero ¿para qué quieres más revelación si no vives la que está escrita? ¿Para qué quieres más revelación? Y voy a iniciar por ahí. Hay gente que quiere la revelación de Dios, pero ni siquiera la viven, la que conocen. Entonces, ¿de qué hablamos? Usted debe comenzar a vivir lo poco o lo mucho que sabe de la palabra y diga amén. Si Dios te dice que debes perdonar a tus enemigos, ¿qué debes hacer? ¿Cierto? Si Dios te dice que debes hablar con palabras de verdad, ¿qué debes hacer? Hablar con palabras de verdad. Bien. ¿Qué es la promesa? Es un juramento, es un pacto, es un voto. Y para ser más específico, es la capacidad de Dios para hacer algo a favor de alguien. Y puede ser usado todo lo que Él es y ha hecho para este fin y este propósito. Entonces me voy a enmarcar ahí en esa porción. Es la capacidad de Dios para hacer algo por alguien. No es tu capacidad. Cuando usted recibe una promesa, Dios se ha empeñado en sí mismo en hacer algo en ti. Amén. Y ya comienza a cambiar entonces lo que es la bendición de la promesa. Porque a veces recibimos la promesa y estamos pensando que nosotros somos los que tenemos que hacer muchas cosas, aunque sí tenemos que hacer cosas, pero
en realidad no somos nosotros, es Dios quien se determinó a sí mismo a hacer algo por nosotros y a través de nosotros. Dígame. Entonces, cuando Dios nos promete algo, Dios está empeñado en cumplírselo a sí mismo. Qué valiosas son las promesas. Sobre todo nosotros, bueno, de hecho es una poderosa herramienta que Dios nos ha dado para las circunstancias que nos rodean. La Biblia dice en segunda de Pedro 1:4 que Dios nos ha dado grandiosas y preciosas promesas. Mire, usted no se alcanza ni siquiera a imaginar que cada promesa de Dios no solamente es hermosa, es preciosa, es grandiosa, es maravillosa. Porque no tenemos a un Dios negativo planeando cosas malas para usted o rodeándolo de dificultades y luchas y crisis. Tenemos a un Dios bueno, a un Dios justo, que ha pensado lo mejor para usted. Amén. Entonces, aquí es donde tenemos que comenzar a entender la promesa y sobre todo el por qué a veces no se cumple. Hay hermanos que todavía dicen: Señor, pero me diste esta promesa, y de pronto Dios nunca le habló. Fue usted que ese día amaneció, no sé. De hecho, hay personas que toman las promesas así, comienzan: a ver, Señor, háblame. Aquí no, una página más. ¿Usted cree que Dios? Eso es falta de seriedad. Le digo, eso es falta de seriedad. Dios no es chambón, ni Dios habla de esa forma. Dios es un Dios serio que empeña y determina un propósito en tu vida. Entonces vamos a seguir avanzando porque el mensaje realmente es una bendición, pero sí es un mensaje. Quiero que sepas que las promesas tienen un cumplimiento y ese cumplimiento está garantizado. Ese es otro aspecto de la promesa. Tienen un cumplimiento y el cumplimiento está garantizado. Primero, porque toda promesa se cumplió en Cristo. Toda la Biblia apuntaba a Cristo, todas las promesas apuntaban a Cristo y Cristo cumplió todas las promesas, así que tienen un sello de cumplimiento, digamos así, de doble cumplimiento. Se cumplió en Cristo, pero se cumple en todos aquellos que tienen la habilidad de creer en esas promesas y arrebatarlas. Amén. Así funciona esto, hermanos. La Biblia sí funciona, porque las promesas en Dios son sí y amén, diría el apóstol Pablo en 1 de Corintios. Son sí y amén, o sea, sí o sí. O sea, Dios está dispuesto a bendecirte de todas las formas. Entonces, vamos a tratar de avanzar. La promesa es algo precioso que Dios te da. Usted dice: toma, te regalo una preciosa promesa y yo te la cumplo, pero tienes que creerla. Y como estamos en la introducción, todavía estamos tratando de hablar de lo que significa la promesa. Bien, la promesa es el inicio, es el comienzo de algo. No determina el fin, pero sí determina el que se arrancó algo, el que se inició algo, el que algo se echó a andar. Cuando usted le cree a Dios, las cosas comienzan a cambiar y comienzan a transformarse. Todo comienza desde ahí. De ahí ese es el punto de partida, hermano. ¿Por qué usted está aquí? Porque un día le creyó al Señor que Cristo había muerto por usted y que Cristo lo estaba llamando y se inició algo en su vida, ¿sí o no? Se iniciaron cambios, comenzó a cambiar su vocabulario, su corazón, su economía, todo comenzó a ser cambiado. Sus relaciones interpersonales, la forma como usted se dirigía en el mundo, todo comenzó es el inicio. Las promesas son el inicio, ¿no? Pero Dios
arrancó toda esta bendición, porque las promesas tienen propósito, y arrancó todo esto con Abraham, ¿no es cierto? Con Abraham Dios arrancó un proceso de cambio y de restauración, porque, y también quiero que entiendas algo, las promesas comienzan a restaurar el plan original de Dios en tu vida. Miren, por favor entiéndalo, cada vez que usted recibe una promesa, Dios está restaurando el original en ti. Nosotros buscamos las promesas porque sentimos que hay faltante, que hay escasez, que hay algo que necesitamos que venga espiritualmente, que se cumpla en nosotros. Entonces estamos hablando de que el propósito comienza a restaurar al hombre y lo comienza a devolver al plan original de Dios. Y Dios comenzó con Abraham, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hombre había pecado. Dios creó al hombre y lo metió dentro de su palabra, dentro de un propósito, ¿no? Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza y le dijo: se ha prosperado, se ha bendecido, se ha multiplicado. Entonces, Dios planeó al hombre y lo diseñó de esta forma y lo echó a andar. Esa es la idea de Dios con el hombre. Un hombre prosperado, un hombre bendecido, un hombre que se multiplica, un hombre. Pero nosotros miramos a nuestras vidas y decimos: no está pasando eso. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, tenemos que entender que el hombre pecó y que cuando el hombre pecó perdió ese plan original de Dios. Y entonces Dios decide restaurar todo el plan original en el hombre, pero y lo hizo a través de una promesa. Y entonces vamos a ver cómo es que funcionan las promesas. Y ahora comienza entonces el mensaje. Entonces, bien, Dios le dio a Abraham una promesa. En Génesis capítulo 2, ¿ustedes se acuerdan? ¿Se han leído la Biblia? Génesis. Bueno, en Génesis 12, les cuento, Dios le da una promesa a Abraham y con esta promesa comienza la restauración de todas las cosas, el original de Dios. Pero Jehová, 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de y nos metió en el paquete. Entonces, ¿qué buscaba la promesa? Dar a luz una generación de adoradores y de creyentes transformados por la gloria de Dios, por el cumplimiento de su promesa. Desde un principio, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, pensó en ti, en tu familia, en tu bendición. Y todo lo que Dios le prometió a Abraham, se lo cumplió a Abraham y se tiene que cumplir en cada generación. Lo mismo, o sea, no es que Dios le dio esto a Abraham, sino que a través de Abraham se iba a cumplir en cada generación, o sea, para nosotros también. Tú eres una generación de adoradores, de creyentes. Y aquí estamos, bendiciones, dígame. Ahora, esa promesa era dada en palabras que recaían sobre el creyente. Estas palabras tenían que ser creídas, obedecidas y proclamadas. Las bendiciones eran dadas a través de palabras, ¿no es cierto? Entonces Abraham recibió una promesa que le llegó a través de una palabra, y él ahora lo tenía que reproducir sobre sus hijos, y se comenzó a pasar estas bendiciones a través de palabras de generación comenzó con Dios. Dios le dijo a Abraham esto, y luego Abraham comenzó a hacerlo con sus hijos, y sus hijos con sus hijos, y sucesivamente. ¿Qué pasa con estas palabras? Que estas palabras que declaraban la promesa
lo que estaban haciendo era declarando la voluntad de Dios. Pero cuando declaraba la palabra, no solamente declaraba la palabra vacía y hueca, sino declaraba lo que era. Cuando Dios le dijo, tú vas a ser bendición, él creyó que era bendición y a partir de ahí soltaba palabras de bendición, pero estaban respaldadas por lo que él es. Entonces las palabras comenzaron a coger una fuerza enorme. Yo no sé, ¿sabe por qué a veces nosotros, por qué no se cumplen las palabras? Porque nuestras palabras a veces son palabras huecas y vacías, lanzadas en un momento emocional. Y nosotros decimos, ay no, está yendo mal, ay no, las emociones nos ganan y comenzamos a declarar o bendiciones o maldiciones. ¿Sí? Pero las palabras tienen peso cuando usted está declarando lo que usted es. Ahí es cuando comienzan a tener peso. Entonces, yo soy libre, declaro libertad. Yo soy santo, declaro santidad. Yo soy justo, declaro justicia. Pero dígame, ¿qué libertad declara una persona esclava? No puede. Hay personas esclavas que están ahí. Yo declaro ¿qué? En Hechos capítulo 9 hay un testimonio muy bonito, porque Pablo había liberado a personas y los hijos de un tal Zebedeo dijeron, oiga, si Pablo lo hizo, nosotros también. Estos eran judíos piadosos, pero no eran. Habían escuchado, vieron, pero no eran. Y dijeron, vamos a buscar un endemoniado y vamos a hacer lo mismo. Y buscaron un endemoniado y dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, fuera. Y el demonio les dijo, mira, a Pablo lo conozco, a Jesús también, pero ustedes ¿quiénes son? Y se les botó el endemoniado encima y terminaron apaleados. 7 hermanos contra un endemoniado y no pudieron. Porque es que uno declara lo que uno es. A mí me gusta escuchar a las personas, porque cuando las escucho hablar, estoy comenzando a entender quiénes son. Son libres, son justas, son verdaderas, son hombres y mujeres de fe. Lo comienza a manifestar a través de su palabra. Así que cuando usted abra su boca, usted está declarando lo que usted es. Las promesas van y cambian a las personas. Bien, como estamos tratando de avanzar, o sea, son muchos aspectos que tenemos que cubrir con esto de la bendición de la promesa. Ahora, bien, las promesas se daban le daban continuidad en un primogénito. Entonces usted veía que el padre decía, una vez que ya había disfrutado y vivido de la promesa y vivido en ella y ver la mano del Señor sobre su vida, decía, bueno, ya estoy como a punto de partir a la presencia de Dios, ahora necesito que venga mi primogénito. El primogénito era el primer hijo, ¿no? Y venga, porque le imponían las manos y declaraba lo que él había recibido de Dios, de bendición por supuesto, y lo declaraba sobre sus hijos. Pero yo quiero decirle algo feo y algo bonito al mismo tiempo, que las promesas van a recaer sobre el hombre de fe. Escúcheme, esto es clave aquí dentro de las promesas. Si usted no es un hombre o una mujer de fe, la promesa no lo va ni siquiera a tocar. La promesa va, Dios ¿qué buscó? Buscó a Abraham. ¿Y Abraham quién era? Un hombre de fe, llamado así el padre de la fe. Claro está que cuando uno comienza a estudiar la historia de Abraham, Dios había puesto en él una fe sobrenatural, pero él no sabía. Tenía una fe dormida. Abraham no tenía ni idea de qué era la fe. Dios tuvo que comenzar a trabajar con él para que la promesa que le dio al inicio se cumpliera al final. Amén. Mire lo que Dios hace. Cuando Dios te da una promesa, comienza a trabajar con tu fe. Diga amén.
Porque es que a veces pensamos que es que yo recibí una promesa y al otro día listo. La promesa comienza a trabajar contigo, a transformarte, a capacitarte, porque el depósito que Dios hizo en tu vida es un depósito grande. O sea, sí se va a cumplir, pero primero cambias. Amén. Pero cambias porque eres un hombre de fe. Escúchenme. Miren, vamos a Génesis, capítulo 25. Dígame amén cuando ya lo tenga. Ya lo tiene, capítulo 25, vamos a leer desde el 27. Bien, entonces, lo primero que les digo es, Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró, y sobre Isaac recayó la promesa, ¿no? Dios le dijo, multiplicaré, de ti haré una nación, y ¡pum! Abraham tuvo un hijo. Y era el hijo de la fe. Acuérdese que Abraham tuvo también otro hijo con una esclava, Agar, ¿no es cierto? Abraham tuvo el hijo con una esclava, porque un día Abraham, que era el hombre de fe, también sufría de incredulidad. Dios tuvo que trabajar mucho en la fe de él. Entonces, un día Sara, su mujer, dijo, vea, papito, Dios dijo que te iba a dar a ti una nación, pero como que a Dios se le olvidó. ¿Qué tal si le echamos una mano? Porque a veces le queremos ayudar a Dios, ¿no es cierto? Echémosle una mano. Entonces hagamos una cosa. Como yo soy estéril, hagamos una cosa. Había en esa cultura había la posibilidad de hacer algo, que era coger a la esclava, y el esposo del pacto matrimonial tenía que acostarse con ella, tener relaciones con ella, quedaba embarazada, y en el momento como el pacto era entre él y ella, y la semilla la estaba poniendo él, entonces ella era como un vientre prestado ahí, y cuando naciera el hijo, cuando nacía, ella recibía al hijo y decía, este hijo es de mi esposo, por consiguiente es mío, y ya solucionado el problema. Y eso hicieron con Agar, solucionaron el problema de esa forma, pero no era el hijo de la promesa, porque el hijo de la promesa involucraba fe. La fe la promesa que viene de Dios involucra fe. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? Resulta que cuando Dios finalmente le da a su hijo a Abraham, cuando tenía 100 años y a Sara tenía 90 en aquel momento, ya habían perdido la costumbre, viene el hijo. Entonces Dios solo reconoce un hijo, el hijo de la promesa, y el otro hijo era el hijo de la esclava, el hijo de la ayudita. Porque nosotros le queremos echar la mano a Dios a veces. Si Dios te dio una promesa, deja que esa promesa se va a cumplir. No sé el tiempo que se gaste, pero se va a cumplir. Nosotros somos los que sufrimos de aceleritis. Eso es una enfermedad. Yo le voy a hablar de un virus que se llama aceleritis. Queremos que las cosas se den. Dios no es así. Sí puede hacerlo así, pero no. A veces prefiere tratar con el corazón del hombre, con los pensamientos del hombre, con las actitudes del hombre, con las palabras del hombre, para que cuando esté preparado y él haga el depósito, sea una bendición para el mundo. Porque tus promesas van a bendecir a otros. Aquí en Génesis capítulo 5, entonces Dios le da un hijo a Abraham, Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tiene dos hijos, que son ¿quiénes? Jacob y Esaú. Y entonces en el verso 27, capítulo 25 de Génesis, verso 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas.
Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahora, aquí hubo un problema, ¿no? ¿Ya detectan ustedes el problema? La división de los padres, no, que es que yo quiero a este hijo, y el otro, no, que es que yo quiero a este otro hijo. Entonces, por consiguiente, los padres generaron un problema. Y bueno, verso 29. Y guisó Jacob por potaje, y volvió Esaú del campo cansado. Dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo. Uno, creo que la gente dice que eran frijoles, no sé. Pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y le juró, y le vendió a Jacob su primogenitura, la promesa. ¿Cuál era era la bendición de la primogenitura? O sea, la promesa que Dios le dio a Abraham, que Abraham le dio a Isaac, y que Isaac tenía que darle a su primer hijo. Por derecho, Esaú tenía que haber recibido la promesa. Pero Esaú no tenía la fe, ni le importaba. Hermanos, la promesa va a buscar siempre al hombre de fe. Es el hombre de fe quien termina recibiendo la promesa. Porque hay a quienes no les importa lo que pase con Dios y con lo que Él ha prometido dentro de la iglesia. Hay gente que no le importa. ¿Para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué? Aquí vale lo que yo haga. Déjeme decirle una cosa: lo que Dios está haciendo solamente lo hace. O sea, Dios se determina a sí mismo a hacer algo en ti y a través de ti. Entonces, la promesa va a buscar al hombre está claro, ¿no es cierto? Porque al que no le importa. O sea, hay personas que incluso uno dice: hermano, vamos a lanzar, hoy estamos lanzando una promesa. Pero hay gente que dice: no, pues a mí qué me importa. O sea, me da lo mismo. Esas personas son como Esaú. Y el día, porque Esaú después con el tiempo se dio cuenta, ¿no? Dijo: uy, ¿yo qué fue lo que rechacé? Porque la promesa incluía protección, liderazgo, la bendición de Dios en todo lo que hacía. Lo iba a proteger de sus enemigos. Bueno, incluía todo lo que en ese momento necesitaba. Entonces, después Esaú dijo: oiga, ¿yo qué fue lo que hice? Porque cuando fue a reclamar la primogenitura, la bendición de la promesa, ya Isaac se la había dado a Jacob. Y Jacob entonces le dijo: mira, pues te defenderás de tu mano. O sea, ya no tenía las mismas condiciones, ya no tenía las mismas garantías, ya no tenía la misma calidad. Y algo así como que sí, el Señor va a estar contigo, pero verás el fruto de tu propio esfuerzo. Verá la bendición del Señor. ¿Qué es lo que pasa con la promesa, hermanos? Que una vez que la promesa es dada, se activa en el mundo espiritual tus bendiciones. Y Dios comienza a hacer que lleguen solas las bendiciones. Ni siquiera Dios le dio a Abraham esta promesa. Le dijo a Abraham: mira, te doy esta promesa. Y Abraham comenzó a ser prosperado. Es más, aún de sus errores Dios lo prosperaba, de las metidas de pata. Porque un día llegó ante el rey de Egipto, Abraham, que era llamado el padre de la fe, pero él no tenía fe. Tenía la fe que Dios sabía que había puesto en él, pero en él no se despertaba esa fe sobrenatural todavía. Y entonces, llegando a Egipto, le dice a la mujer, porque era una mujer hermosa, y le dice: mira, Sara, ¿sabes qué? ¿Qué tal que el rey diga: oiga, te ve hermosa? Y diga: no, yo quiero a esta mujer y me va a matar mi cabello. No sabe qué, di que eres mi hermana. Pero Dios tenía planes con esta pareja, y efectivamente pasó así, ¿no es cierto?
Llegó Abraham a Egipto y entonces el rey de Egipto le echó el ojo y dijo: uy, mamacita, está pero hermosa. ¿Sabe quién es? Dijo: tu hermana. No, ella es mi hermana. Perfecto, ¿me la puedo quedar? Quédatela. Cuando Dios les había dado una promesa que con ellos iba a iniciar una nueva nación, que iba a bendecir a todas las familias de Abraham, estaba saliéndose del propósito. Y Sara pasa esa noche con el rey de Egipto. Y Dios lo coge al rey de Egipto y le dice: ni me toques a esta mujer, te acabo ese rato. Dios estaba en el asunto y no permitió. Lo que quiero decirles es que una vez que la promesa usted la recibe, usted es el hombre de fe, recae la promesa sobre usted, se comienza a activar alrededor de usted muchas cosas. Personas que no conocías vendrán a ti. Te bendecirán personas que tú Es más, cuando te equivoques, Dios tendrá que corregir, pero Dios va detrás del cumplimiento de esa promesa, porque Dios está en el asunto y porque fue Dios quien se determinó a sí mismo bendecirte, porque encontró que tú eras un creyente. Diga amén. Pero si tú eres alguien que desecha la promesa, que no le importa, le pasa lo de Esaú. Esaú no pudo volver a conquistar la promesa. La promesa nunca le llegó. Sobre él tenía que recaer, pero como él la rechazó, dice la Biblia que después ni con lágrimas. Porque escúcheme, lo que Dios quería darte a ti, si tú lo rechazas, lo recibirá otro. Y después no chilles. Pero hay mucha gente con lágrimas diciendo: pero ¿por qué a este sí lo bendice y a mí no? Adivina por qué. Porque Dios quería bendecirte, porque este creyó y porque tú no decidiste creer. Entonces Dios no tiene ningún compromiso contigo. La promesa buscará siempre al hombre de fe. Dele un aplauso al Señor. Yo creo que el Señor merece eso. Ahora, si es que queremos subir el nivel, ¿sí? Dios nos da la promesa y se compromete en un pacto. Génesis capítulo 15. Dios nos da la promesa y se compromete en un pacto. Dios le había dado la promesa: de ti haré una nación grande, bendeciré a todas las familias del mundo por todas las generaciones. Y entonces en el capítulo 15 se encuentra uno con esto, en Génesis capítulo 15 verso 1: y después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Wow. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Abraham? Dijo: Señor, gracias por la promesa, pero estoy sufriendo de incredulidad. Eso es lo que estaba diciendo Abraham ahí. Estoy sufriendo de incredulidad, porque si tú me has bendecido, desde que me diste la promesa, ya tengo más vacas, ya tengo más criados, ya tengo más ovejitas, he sido prosperado en todo, pero tengo un problema. ¿Quién va a heredar todo esto? No tengo hijos. Entonces Dios dice: vamos a subir la promesa a otro nivel. Escúcheme, y esto es importante. Dios sube las promesas a otro nivel y hace pacto contigo. Y entonces le dice: bueno, Abraham, entonces Abraham recibe toda una visitación de Dios. Y Dios le dice: vamos a hacer una cosa, para que tú entiendas que yo sí voy en serio. Yo no sé cuántos entienden que Dios va en serio cuando da una promesa.
Digo, vamos a hacer una cosa. Vamos a elevar la promesa a un nivel de pacto. Y en el verso 17 Dios hizo un pacto. Pero ¿cómo eran los pactos? Los pactos eran con derramamiento de sangre y toda la cosa, ¿no? Entonces Dios le dice a Abraham, mira, Abraham, coge 2 animales. Bueno, algunos animales que ahí están descritos. Pártelos por la mitad y haces un caminito. Pones la mitad a un lado y la otra mitad a otro lado. Y vamos a cruzar los dos al mismo tiempo. Por donde están los animales partidos y haces un caminito. Vamos a cruzar los dos al mismo tiempo y hacemos pacto. Porque el pacto incluía un estricto cumplimiento. El que incumpliera el pacto, el voto que se había hecho, tenía que morir irreversiblemente. Moría irreversiblemente. O sea, sí o sí. Por eso las promesas en Dios son sí y amén. ¿Sí me hago entender? Elevadas, ese sí y amén significa que Dios elevó la promesa a un estricto cumplimiento, y pase lo que pase, venga el gobierno que venga, se mueva en el mundo lo que se mueva, va. ¿Por qué? Va. Entonces denle el aplauso al Señor. Entonces los dos tenían que cruzar al mismo tiempo. Uno terminaba en el otro extremo, ¿no? Pero como Dios es sabio, Dios sabe que el hombre es más incumplido que nada. Dios sabe que usted cuando recibe la promesa, sí, amén, gloria a Dios, sí, pastor, amén, gloria a Dios, cuente su vida. Al otro día, ¿qué fue? Es que no sé, tenía una resaca ayer. ¿De qué fue lo que prometí yo? Al hombre se le olvida, el hombre es de doble ánimo. Entonces Dios esperó que Abraham se durmiera y estuvieron toda la noche en ese asunto de cruzar, ¿no? Cuando Abraham veía que Dios se veía venir, entonces él tenía que también ir y comenzó a qué sueño, ay no, yo me voy a echar un sueñito. Y se acostó a dormir y Dios cruzó solo, y el pacto quedó hecho solo por Dios. Porque así es, cuando Cristo subió a la cruz, subió solo, pero en Él subimos nosotros. Porque eso era un pacto, ¿no es cierto? El pacto hecho en mi sangre. Nosotros cuando participamos de la cena declaramos eso. Entonces cuando Dios te da una promesa, yo le digo, Señor, yo quiero subir esto a un estricto cumplimiento. Subámosla de nivel. Porque en el primer nivel yo recibí la palabra, pero todavía tengo como que tengo duda, como que tengo incredulidad, como que será que si cumples o no cumples. Dios, hay una crisis. Esa crisis es una crisis emocional y es una crisis porque no le damos el tiempo a Dios de mover las circunstancias y las cosas. Me acuerdo de un testimonio de una hermana en el seminario. Ella llegó de otra nación con su esposo a estudiar en el seminario y venían apoyados por su iglesia, pero les faltaban muchas cosas. Entonces la hermana le dijo al esposo, ¿sabe qué? Yo voy a pedirle a Dios una promesa, y voy a pedirle a Dios una promesa para poderte ayudar económicamente mientras tú estudias. Entonces dijo, bueno, yo le voy a pedir, hizo una lista. Entonces el esposo le dijo, teólogo, ¿no? Estaba estudiando teología. Entonces ella le dijo, mire, esto es lo que le voy a pedir a Dios: que me dé un trabajo a media hora, que yo me gane $600, que sea la secretaria del gerente, que tenga mi propia computadora y que además tenga auto. Y él la miró y le dijo, se chifló esta hermana. Entonces ella lo primero que dijo, bueno, entonces comenzó a leer la Biblia y, Señor, háblame, yo quiero una promesa para esto. Y comenzó, y todos los días escribía, cada vez que Dios le hablaba escribía la promesa, y tenía ya un cuaderno, porque usted debe ser así. Coja un cuaderno, Señor, te pedí esto y respáldame con una
promesa. O sea, ¿sabe por qué a veces vivimos en crisis, hermanos? Porque solamente nos quedamos en el nivel de: Señor, aquí estoy, te pido. Y hasta ahí no ha pasado nada. Es tu petición. La respuesta de Dios debe ser: dame una promesa. Amén. Cuando tengas la promesa de Dios, ahí comienzan a cambiar las cosas. Pero el primero en cambiar eres tú. Dios comienza a cambiarte por causa de una promesa que Él se ha determinado cumplir en ti. Amén. No sé si están entendiendo cómo es que funcionan las promesas. Porque mi intención es que usted salga de acá hecho un toro, hecho un gigante, hecho un David ante Goliat, y ahora sí que venga lo que venga. Y entonces esta hermana comenzó y le reclamó a Dios. Entonces Dios le dio muchos versículos y ella comenzaba a declararlos. Y el esposo le dijo: a ver, pasaron unas semanas, 2 semanas, y a ver, déjeme ver la lista. A ver, ya conseguiste empleo, ya está a media hora de aquí. Ella le dijo: sí. A ver, muéstreme dónde, a ver, dígame el nombre de la empresa. Dijo: no, es que Dios ya me la dio, pero está viniendo. Ella comenzó a declararlo, comenzó a creerlo, y pasó un mes. Y entonces este hombre se burlaba, teólogo, se burlaba de la fe de ella. Y se burlaba. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó que un día hizo reunión con los amigos y decía: miren lo que mi esposa le está pidiendo. Y la esposa se mantenía firme, porque cuando tú tienes una promesa, el enemigo quiere tumbarte esa promesa, quiere ponerte en el nivel de incredulidad para que nada pase y comiences a cometer errores. Pero se necesita un tiempo. Toda promesa tiene un tiempo de cumplimiento. Escúcheme, tenga paciencia, porque cuando Dios comienza a hacer algo, lo comienza a hacer. Bueno, a los 2 meses de estar ella pidiendo, un día sonó el teléfono. Señora tal, si es que necesitamos que venga una entrevista aquí a una empresa. Perfecto, ella se fue. Y el esposo se quedó: uy, llamaron, uy, ¿qué será? Bueno, a ver. Cuando llegó ella: a ver, cuénteme. Sí, ya tengo el empleo. A ver, présteme la lista. A media hora dice: sí, es que cuando yo comencé a orar hace 2 meses, esta empresa estaba en Europa. Hace 2 meses el gerente tomó la decisión de trasladarla a este país y justo la puso aquí a media hora. ¿Sabe por qué se había demorado 2 meses? Porque cuando ella comenzó a creer, Dios fue y tocó a un hombre por allá en Europa y le dijo: cambias tu empresa y la vas a llevar a ese lugar. Y se demoró 2 meses el proceso. Dios estaba moviendo. Digo: bueno. Y a ver, ¿eres secretaria? Sí, soy la secretaria del gerente. ¿Te dieron computadoras? Por consiguiente me dieron computadora. Esta sí no te la creo. $600. Sí, me van a pagar $600. La última. ¿Te dieron carro? Digo: sí, hay un bus que recoge a todas las personas y a mí me recogen también. Le dieron carro también. Fue toda una experiencia. Lo que quiero decirles es que las promesas recaen sobre el hombre de fe. Debes tener fe para la promesa. Cuando esa promesa recae sobre ti, todo comienza a ser cambiado. Primero tú. Pero si tú quieres, si tienes incredulidad, la llevas a ese nivel de pacto. Entonces el Señor, Abraham, Dios decidió llevar esa promesa a un nivel de pacto. Y Abraham ahí quedó convencido. Ya. Si Dios me hizo un pacto conmigo, Él se metió en problemas. Porque ahora sí o sí tendrá cumplimiento esta promesa. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pero yo quiero decirle algo también. Cuando Dios te da una promesa, tú tienes que moverte. Porque es que a veces nos quedamos manicruzados así como
Pues Dios me dio una promesa y ya. Entonces yo aquí, Señor, ¿cuándo? Hoy, mañana. Así no funciona Dios. Dios le dio a Abraham una promesa, y esa promesa lo primero que le dijo es: vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, muévete. O sea, la promesa te lleva a moverte, aunque no importa, porque es Dios quien te va a guiar, es Dios quien te va a sustentar, es Dios, pero necesita obediencia. O sea, toda promesa involucra algo. Cuando Dios te da una promesa, también te pide algo, porque en ese algo está reflejado tu obediencia, ¿sí? Dios le habla a Josué y le dice: mira, así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Listo para conquistar la tierra? Sí, perfecto. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, pero obedecerás la palabra, la pondrás por obra, el mandamiento estará en tu boca. ¿Cierto? Hay siempre una condición. Toda promesa tiene una condición, siempre va a tener una condición. Si me amáis, obedeced mis, y yo os bendeciré. Siempre tiene un acondicionamiento, siempre tiene una exigencia, siempre nos obliga a movernos. Yo te voy a bendecir, pero tienes que moverte. Sal de la tierra de tu parentela. Y resulta que Abraham decía, en aquel momento de la historia se vivía por clanes familiares, y era la única forma de sobrevivir. Salir solo era una locura. Pero lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es: sal de la tierra de tu parentela, porque la obra es mía, y yo te voy a llevar a creer en mí, y yo te voy a llevar a confiar en mí, para que la gloria la reciba yo. Porque escúcheme bien, otro resultado de la promesa es que quien recibe la gloria es Dios. Dios puede llevarte a un nivel donde Él salva a última hora. Yo no sé por qué, yo siempre he analizado eso y digo: Dios, ¿por qué siempre a última hora? Yo diría que no es a última hora, sino en el tiempo oportuno, pero yo lo llamo así para que me entiendan, ¿no? Moisés llega con el pueblo de Israel al mar, y están ahí en el mar, y los enemigos atrás, y el mar ahí, y Dios: ¿y ahora qué? No, pues mira, tranquilo, toca con tu vara el mar, y el mar se abrirá. ¿Pero por qué a última hora? Hubiera sido más chévere que hubieran llegado y el mar esté abierto, y no digan: ay, sí, mire, Dios está. Pero a veces estamos así, llegamos acá y: Dios, tú me diste una promesa, y mire, el enemigo atrás y el mar adelante. Pero la promesa está ahí. Si Dios tiene que abrir caminos, lo hará. Si Dios tiene que hacer algo nuevo, lo hará. Si Dios tiene que abrir los cielos, lo hará. Escúcheme, así funciona el Señor. Ya hemos llevado entonces la promesa a otro nivel, a un nivel de pacto, ¿no es cierto? Pero también esa promesa involucra que usted tiene que hacer algo. Hermanos, no puede usted quedarse quieto. O sea, Dios siempre le va a pedir: haz algo, ¿sí? David ya sabía que él tenía la victoria frente a Goliat, pero tenía que ir a tumbarlo. ¿Ya? Ok. Entonces hay otro aspecto que debemos cubrir de la promesa. Realmente es que fue un sermón predicado en un mes, así yo estoy avanzando rápido. Son muchas las condiciones. La promesa debe ser conquistada. Yuhu. Dios te da la promesa, tómala, pero conquístala. Conquístala significa dar pasos de obediencia, permitiendo que el Señor intervenga con sus obras en tu vida. Ustedes se acordarán de Josué, ¿no? Josué capítulo 6. Josué está a punto de conquistar
de entrar a conquistar la tierra prometida, y la primera ciudad que tenían que conquistar era Jericó, ¿no es cierto? Dios les había dado una promesa. La promesa era: yo te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, y en esa tierra serás muy bendecido, ¿no es cierto? Pero cuando llegaron a la ciudad, encontraron que habían gigantes, otras naciones establecidas ahí, y Dios dijo: hay que quitarlas, hay que conquistarla. La promesa que yo te di de establecerte en una nación, tienes que conquistarla. Pero era chistoso, porque la conquista consistía en obedecerle a Dios nada más, en dejar que Dios hiciera la obra. Entonces llegan donde Jericó y el Señor les dice: mire, tienen que dar 7 vueltas, una por día, sin armas, porque la gloria es para mí. Solamente ustedes con su presencia, porque la promesa está en ustedes, sobre ustedes. Yo soy el que está haciendo la obra, solamente me obedecen, y tienen que ir en silencio. Y comenzaron a dar vueltas en silencio, en silencio, en silencio, en silencio. Y el último día 7 vueltas y los muros de Jericó cayeron. Primera conquista. La promesa había que conquistarla. Las promesas hay que conquistarlas, hermanos. Hay que hacer guerra espiritual. Hay un enemigo que quiere impedir que el propósito de Dios se cumpla sobre usted. Eso es una realidad. Tenemos un enemigo que todo el tiempo quiere frenarte, quiere defraudarte. Y hay hermanos defraudados dentro de la iglesia, porque las promesas no se cumplieron tan rápido o como quisieron o como querían. Y entonces están ahí defraudados dentro de la iglesia, pero nunca se movieron, nunca obedecieron, nunca hicieron guerra espiritual, nunca quitaron, aunque la conquista la hacía el Señor. Porque dígame, ¿cómo se enfrenta uno a un ejército poderoso que tiene unas tremendas murallas solo caminando alrededor? Indudablemente que el Señor estaba ahí en el asunto, ¿sí o no? Y la segunda conquista, la de Jai, fue más chévere todavía, porque ellos salieron a la guerra y antes de que ellos llegaran a pelear con sus enemigos, habían caído una granizada con, me imagino yo, granizos de qué porte serían, y cuando llegaron encontraron que ya todos estaban muertos por granizos. Esa era la guerra. La guerra era lo más chistoso para la conquista, porque ellos salían, claro, Dios nos dijo que conquistáramos, vamos yo creo que salían con todo ese ímpetu, no, vamos, ay, pero ya qué pasó aquí, hola. Así funciona. Dios pelea por ti. Eso no es la promesa de Dios. ¿No dice la Biblia que Dios pelea por ti? No se preocupe por las circunstancias que lo están rodeando. Dios pelea. Él sabrá cómo lo libra a usted. Pero si usted le obedece, si usted le crea la promesa, si usted la lleva a otro nivel, si usted se está moviendo en la promesa será conquistada por usted. ¿Sabe que la promesa no es que son muchos aspectos? Voy a declarar una última. O sea, son 10,000 aspectos que tenemos que cubrir de la bendición de la promesa. Pero uno último, entonces voy a declarar para poder ministrar. Y es que Dios, que debemos desarrollar fe y paciencia para heredar las promesas. Hebreos 6, versos 12. Dígame ven cuando ya lo tenga. Sí, muy bien. Dice la Biblia: a fin de que no os hagáis como perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y qué más, y la paciencia heredan las. Tenga paciencia. Tenga paciencia. No esa enfermedad de aceleritis. Elimine la aceleritis. Dios tiene su tiempo. Abraham, 100 años. ¿Por qué? ¿Por qué 100 años? Dios. Hay una razón. Porque Dios quiere glorificarse en cada uno de sus actos salvíficos. Cada vez que Dios salva, provee, restaura,
hace lo que Él hace, la gloria le pertenece a Él y solo a Él. Entonces Dios se toma su tiempo para que nosotros terminemos rendidos y sin la menor duda que la obra la hizo Él. Dígame. Así es esto. Entonces, por la fe y por la paciencia heredaron lo que Dios nos ha dejado son promesas. ¿Sí? Humanamente los padres trabajan muchísimo para dejarle a sus hijos una casita, ¿no es cierto? Hijos, me muero, pero bueno, por lo menos ahí les dejé una casita para que tengan donde meter la cabeza. Oyeron, nos vemos, chao. Dios nos dejó promesas. ¿Por qué promesas? Porque a través de las promesas podemos conquistar cualquier cosa que usted necesite para cumplir el propósito de Dios. Una casa te limita a un lugar, una promesa la tienes para salud, para prosperidad económica, para bendición en cuanto a las relaciones interpersonales, para bendición a sus hijos. Las promesas están ahí y cubren todas las áreas de su vida, pero uno las debe creer y las debe conquistar, las debe llevar a otro nivel. ¿Sí estamos entendiendo cómo funciona esto? Las promesas nos hacen herederos, pero para eso se necesita, ¡ay, por Dios!, paciencia. Paciencia. Sin aceleritis. Resulta que 100 años, yo siempre digo, Señor, pero ¿por qué 100 años? Abraham, Sara, pobrecitos. Cuando eran jóvenes Dios les dio la promesa. 100 años después Dios les da el hijo que esperaban. Pero tuvieron una paciencia enorme, ¿no es cierto? Dios le dio a José una promesa a través de un sueño. Vas a ser usado como administrador para salvar a toda Europa de una sequía que va a durar 7 años. Pero pasaron 20 años. ¿Cuántos años, cuánto tiempo llevas esperando una promesa que se cumpla? ¿Sí o no? Nosotros queremos recibir las promesas, pero ahí a veces el Señor las cumple inmediatamente, pero en otras ocasiones se toma tenga paciencia. Dios está haciéndolo, está moviendo situaciones y circunstancias para que usted sea bendecido y el Señor glorificado. Amén. Bien, vamos a dejar ahí porque wow.